ver los cambios en tu vida. Eres el mismo, pero hay algo sobre ti que va a traer grandes cambios. Es la unción del Espíritu Santo. Yo te aseguro algo. Este tiempo, al volver a la realidad de tu vida, vas a ver grandes cambios. Dios hará cosas poderosas contigo. Amén. Y quiero leerte un pasaje que habla de lo que causó el Espíritu Santo en una vida de un hombre común y en la vida de un rey. Dice 2 de Samuel capítulo 6, verso 11 en adelante. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Diga conmigo, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Dígalo otra vez, y bendijo Jehová a Obed-edom y a Bariloche. Eso va a pasarte. El Señor va a bendecir tu casa. La presencia de Dios va a bendecir todo lo que tienes. Amén. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Diga conmigo, a causa del arca de Dios. Amén. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a su ciudad. Quiero que saltemos un poco adelante. Verso 16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz a Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y la ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como de mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Amén. El arca de Dios es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. El arca de Dios era portada por los sacerdotes, y donde entraba el arca de Dios, el pueblo de Dios tenía grandes victorias. Había batallas en las que el pueblo de Dios salía y luego llevaban el arca. Y cuando el arca de Dios llegaba al medio de la batalla, el pueblo de Dios gritaba con júbilo, de tal manera que la tierra temblaba. Los enemigos escuchaban tal estruendo y decían: Dios está con Israel, estamos perdidos. El arca de Dios, el símbolo del Espíritu Santo, fue preparada para habitar en medio del pueblo de Dios. Fue preparada para ser llevada por nosotros, los siervos y sacerdotes de Dios, para que podamos caminar de esa manera con grandes victorias. Yo he visto el efecto de la presencia de Dios. Comenzó en nuestra casa, porque sé que hoy Dios soltó palabras sobre muchos pastores que sin darse cuenta son los Obed-edom de esta tierra y de la ciudad de donde pertenezcan. Van a volver y van a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Quiero que entienda, porque no es uno el que cambia, es el Espíritu de Dios que va con uno, el que transforma todas nuestras realidades. Hace 5 años atrás, 6, mi familia y yo vivíamos al lado del basural de la ciudad. Mi casa quedaba media cuadra antes de terminar la ciudad. Usted no podía decir: pastor, yo pasé por su casa, porque no había dónde seguir. Estaba el campo. O iba a mi casa, no iba a ningún lado, porque era una calle sin retorno. Allí terminaba la ciudad y empezaba el campo. Allí, de esa realidad, nos sacó el Señor. Fue el Espíritu Santo. Esa realidad la transformó Él. Por eso yo tengo una frase que habla de lo que Él hizo en nosotros. Él cambió nuestro paisaje. Nos sacó del último rincón de la ciudad donde teníamos la iglesia. Nos plantó en el corazón de la ciudad. Frente a la plaza central de la ciudad está nuestra iglesia. Nos entregó todos los medios. Nos prosperó como familia. Vivimos muy cerca de la iglesia.
comenzó a ensanchar el territorio. Nos ha dado más cosas de las que podemos manejar. A veces pregunto, Señor, ¿cómo hacemos con tanto que viene, con tanto que tú nos has dado por delante? Mire, hace 5 años atrás teníamos 5 personas en la iglesia, 10. La iglesia comenzó a prosperar tanto. Comenzó a haber gente de tantos lugares, micros fuera de la iglesia, combis, gente de 150, 200 kilómetros se congregan, toman remises, vienen en autos, alquilan combis y vienen a veces miércoles, sábado, miércoles, viernes y domingo a estar allí porque quieren estar allí. Los sábados no tenemos servicios y nos ha tocado a veces pasar por la iglesia y viene gente de otros lugares sin saber que no hay reunión ese día y los hemos encontrado llorando, apoyados sobre las paredes, tratando de recibir lo que allí adentro está pasando. Quiero que entiendas, yo soy el mismo pastor que hace 5 años atrás. No hice un seminario, no hice algo especial para que esto pase. Es el Espíritu Santo de Dios que vino a nuestras realidades y las cambió todas. Todas. Aleluya. Oh. Amén. Eso es algo tremendo. Yo cada vez que veo esas cosas me quebranto porque nunca nadie quiso congregarse con nosotros. Y hoy todo el mundo quiere estar allí. Pero ¿sabe algo? Yo sé que no es por nosotros. No es por nosotros, amor. Es por Él. Es por Él. Es por su presencia. Acabamos de cancelar un congreso en España. Estábamos invitados a 20 iglesias en España. Hace 5 años atrás yo no conocía una ciudad que estaba a 50 kilómetros de Olavarría, porque teníamos 2 motos viejas. Esa era la movilidad pastoral. Con 2 motos no iba a llegar a ningún lado. Hace 5 años atrás, 6, no habíamos salido de Olavarría muchas veces. Y hoy estamos viendo y teniendo cosas que nunca soñamos tener. Fue esta realidad. Obed-edom era un hombre común. Cuando David quiere llevar el arca por primera vez, ocurre una desgracia. Un hombre que sin respeto trata el arca y cae muerto. Y cae muerto al lado del arca. Y eso causa un gran temor. Y David dice, vamos a dejar el arca por aquí en algún lugar. Y la dejan en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Este hombre no sabía ni se imaginaba lo que iba a comenzar a pasarle. El arca de Dios, la presencia del Espíritu Santo en su casa, comenzó a bendecir. Fue tan notoria la bendición que llegó a oídos del rey lo que estaba pasando en la casa de Obed-edom. Y le dijeron, rey, el arca de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ha traído tal bendición a Obed-edom que todo lo que tiene ha prosperado. ¿Sabe? Mucha gente llega a Olavarría queriendo conocernos. Y a veces yo estoy en la iglesia y entran muy contentos, me dan la mano. ¿Dónde está el pastor? Y a veces me ha dado tanta risa, digo, debe andar por ahí. Y pasan buscando al pastor. Pero es una alegría porque ellos me ven y dicen, este hombre no puede ser pastor. Y quiero que sepa algo, yo no puedo ser pastor de esa iglesia. Es su presencia sobre nosotros. Él lo ha hecho todo. Amén, amén, aleluya. Amén, 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 amén. Cuando Él está, yo soy malo para contar chistes, pero cuento chistes y se ríen todos. Todo cambia. Es su presencia hermoseando todo. Es su presencia dándole vida a todo lo que haces. La gente de Olavarría, cuando nos ha hecho entrevista a la prensa, me dice, pero usted no era el pastor, el hijo de un yesero, porque mi papá era yesero, que vivía atrás del cementerio. Yo no, sí, soy el mismo.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó para que esto esté siendo realidad? Ellos no pueden entender, pero ustedes sí pueden entenderlo. Es el Espíritu Santo que fue bienvenido en nuestra ciudad. Y yo creo que esta noche el Espíritu Santo es bienvenido en Bariloche. Yo creo que el Espíritu Santo esta noche es bienvenido en tu casa. Yo creo que el Espíritu Santo esta noche es bienvenido en esta ciudad. Aleluya. ¿Sabe? David, eso causó la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, un hombre común. Cuando David se entera, dice, ese arca tiene que estar en mi casa. Así que va a buscarla. Y dice la palabra que prepara en su casa un lugar. Hoy les hablé a los pastores de ese lugar, el secreto. David prepara en su casa ese lugar y va a buscar el arca del pacto. Y viene con alegría, con danza, con gozo. Hoy les dije al comienzo, cuando el Espíritu está, imposible es que no haya alegría. Imposible es que no haya gozo. Imposible es que no haya una fiesta espiritual. David vuelve con alegría, con gozo, trayendo el arca del pacto. Lo que David no sabía era lo que iba a pasar en su vida por traer la presencia de Dios a su casa. Y quiero hablarle a los pastores y líderes, si este día toman la decisión de llevarlo a Él, al Espíritu de Dios, a sus iglesias. Yo un día, cuando Él comenzó a visitarnos, le dije a mi esposa, vamos a hacer algo, vamos a renunciar al pastorado y vamos a pedirle al Espíritu Santo que pastoree la iglesia. Así que preparamos una reunión, la iglesia estaba llena y le dijimos, hermanos, tenemos una noticia que darle. A partir de esta noche tomamos la decisión, renunciamos al pastorado. La iglesia no entendía nada. ¿Qué pasó? Se van de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Y comenzamos a decirle, tomamos la decisión que este avivamiento lo va a pastorear el Espíritu Santo. Desde ese día la iglesia no ha parado de avanzar y de conquistar y de ver los cielos abiertos. Nosotros simplemente lo seguimos, simplemente lo servimos. Lo que Él nos dice lo hacemos y hay avivamiento. Amén, 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 amén. Amén. ¿Sabe qué pasó en la vida de David? Yo se lo voy a leer, si quiere anotarlo, después lo lee. Segunda Samuel capítulo 8. Dice, comienza diciendo así, después de esto. Diga conmigo, después de esto. En realidad diga, después de hoy. Porque lo que pasó con David fue que llevó el arca a su casa. Por eso esta palabra para ti es después de hoy. Aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributos. Asimismo David derrotó a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Al ir a recuperar su territorio al río Éufrates, puso luego David guarnición en Siria, en Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributos, y Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Sabe lo que vino después de David llevar el arca de Dios a su casa? Diga conmigo, victoria. Y más victoria. Y más victoria. Y más victoria. Nunca cesaron las victorias en el ministerio, en la vida de David, por causa del arca de Dios. Me gusta lo segundo que ocurre. Los moabitas, enemigos de toda la vida del pueblo de Dios. Fue tal la victoria que le dio Dios a David, que dice la escritura que los hizo acostar en el pasto y midió un cordel, 1,20 m. El que pasaba el 1,20 m lo mataba. Mató a todos los mayores, quizás de 10 años. Imaginen, algún peticito se habrá salvado, pero el que pasaba del 1,20 m automáticamente lo mataba. Terminó con un pueblo enemigo de toda su vida. Nunca antes David había derrotado y sometido a sus enemigos.
Cuando el arca de Dios vino a la vida de David, el enemigo de toda la vida quedó derrotado para siempre. Yo quiero profetizar algo que va a venir sobre la iglesia de Bariloche con los pastores que están aquí de otras ciudades. Los enemigos de toda la vida de nuestras iglesias serán derrotados. Serán derrotados para siempre, para siempre. Le voy a hablar de alguno de ellos. Le voy a hablar de alguno de ellos. En mi ciudad, ninguna iglesia, por 100 años que tiene la ciudad, se pudo establecer en el centro de la ciudad. Todas las iglesias estaban diseminadas en la orilla, bien en la orilla. Éramos iglesias de garaje, éramos los pobres de la ciudad. Así nos consideraban la prensa, el gobierno, la sociedad. Por 100 años de historia, la iglesia estuvo marginada. Como estuvo en los márgenes de la ciudad, así también estuvo en el concepto tomada. Íbamos a la prensa a pedir un espacio y nos decían, ¿son evangélicos? No. Íbamos al diario, a la radio, a la televisión. Nunca en la historia de Olavarría se le permitió a la iglesia publicar en el diario, en la radio AM, en la televisión. Jamás. Por toda la historia de la ciudad, de mi ciudad, esto fue así. Era un enemigo del pueblo de Dios. Los dueños de los medios se llamaban de apellido Pagano y le hacían honor al apellido. Eran terribles paganos y menospreciaban y humillaban a la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios vino a la iglesia y comenzó a darnos avivamiento, lo primero que hizo fue plantarnos en el centro de la ciudad. Nos dio un salón frente a la municipalidad, todo vidriado, todos los servicios. Pasaban miles y miles por día y se paraban a mirar. No podían creer que una iglesia evangélica esté en el centro de la ciudad. Y maldecían y decían, no aguantan un mes aquí, se van de este lugar, vamos a levantar firmas, vamos a hacer lo que tenga que ser, pero esto no puede quedar en la ciudad. Comenzaron a pasar los días y seguían maldiciendo. Toda la sociedad se paraba, no quería que la iglesia esté ahí. ¿Sabe qué pasó? Ahí seguimos estando, ahí nos plantamos y ahí se multiplicó la iglesia. ¡Ay, avivamiento! Amén, 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 amén. ¡Aleluya! En ese lugar, vidriado, todo público, se convirtió el intendente. Dios me da una palabra, yo me cruzo a la municipalidad, le doy una palabra que Dios me da. Él es quebrantado y abre su corazón y nos entrega la autoridad sobre la ciudad. Abrió su corazón, yo comencé a predicarle todos los lunes por meses y meses y meses. Lo hice un discípulo de Jesús. Él comenzó a decirle a la prensa, desde que el pastor me enseña la palabra, y comenzaba a decirle a la prensa lo que yo le enseñaba los lunes por la mañana. La prensa sacaba notas y decía, ¿qué hace un pastor al lunes 7 de la mañana en el despacho del intendente? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Formando un discípulo de Jesús que luego le iba a dar la llave de la ciudad a Jesucristo el Señor. No nos pudieron sacar del centro. Amén. Vencimos un gran enemigo. La iglesia se estableció en el centro. Los medios comenzaron a atacarnos. Los medios comenzaron a perseguirnos. La iglesia creció tanto que los ladrones empezaban a sacar cuenta. Y tanta gente, este hombre debe ser muy rico. Así que nos comenzaron a perseguir. Tuvimos que ladrones dentro de casa esperándonos. Nos tocó cambiar de vida. Nos tocó de hace 2 años atrás andar con custodia a todos los finales de servicio hasta casa, dejarnos en casa con alarma y luego irse por causa de lo que Dios comenzó a hacer, de ser los últimos en la ciudad. Yo vivía en medio de todos los ladrones de la ciudad. Mi casa ya no lo robaban más porque era tan robada que ya sabían dónde estaba todo.
Los ladrones sabían cuál era el cajón de las medias, cuál era el cajón. Ya nos habían robado tantas veces que un día dijeron, pobre pastor, no le vamos a robar más. Pero después de 5 años adelante, fue tal la prosperidad que vino sobre la iglesia que comenzamos a tener que cambiar de vida. El segundo enemigo que vencimos desde que vino el Espíritu Santo fue la pobreza. Yo quiero decirte algo, cuando el Espíritu viene a tu vida, lo que hace es terminar para siempre la pobreza. Pastores, yo declaro sobre sus ministerios, el tiempo de escasez se terminó, el tiempo de pobreza pasó. Te acordarás de ella como aguas que pasaron. Amén, amén, ¡Oh! amén, amén, ¡Aleluya! amén. Amén. Todos nuestros eventos son gratis. Llevamos sembrado más de $200,000 en 2 años en nuestros eventos. Y cada vez que más sembramos, más tenemos. A fin de año el evento en La Plata nos cuesta $500,000 y es gratis. ¿Sabe por qué? Porque hemos conocido al Dios que derrotó la miseria. La miseria solamente es parte de nuestro pasado. Nos acordamos de ella para no olvidarnos de dónde nos sacó, nada más. Para no olvidarnos que Dios nos sacó del polvo de la pobreza. Para no olvidarnos que fui un pastor que vivió 10 años pegado al basural. Para no olvidarnos que salí caminando barro de mi casa 15 años. Para no olvidarnos que muchas veces cuando llovía mis hijos lloraban en el camino porque teníamos moto o bicicleta. Para no olvidarnos que fue Dios el que nos sacó de tal pobreza a la sobreabundancia. Pero cuando el Espíritu Santo viene a una vida, a una familia, a una iglesia, para siempre se termina la pobreza. Eso viene para Bariloche, eso viene para tu vida. El Espíritu Santo te levantará en abundancia. Amén. ¿Sabe lo que se termina? Otro enemigo que el Espíritu Santo venció en nuestras vidas fue la tristeza, el dolor, la deshonra. Muchos años caminamos, eso eran nuestros vestidos: tristeza, dolor, amargura, deshonra. Pero el Señor cumplió su palabra, Él cambió nuestra deshonra por doble honra. Hoy la prensa de la ciudad nos pide audiencia y nos dice: pastor, ¿cuándo nos dará 5 minutos? Queremos saber qué viene para Olavarría. Porque antes le preguntaban a los brujos y los hechiceros eran invitados a los programas de televisión y a las radios para que digan lo que venía sobre las ciudades. Y ¿sabe qué hacían? Las maldecían y se enseñoreaban. Pero Dios cambió la deshonra en doble honra. Hoy ya no están ellos, están los pastores, estamos nosotros. Los pastores bendicen la ciudad. Dios nos entregó la autoridad de la ciudad. Amén. Pastor, declaro sobre tu vida: tu deshonra Dios la convertirá en doble honra. Doble honra, doble honra. ¿Sabe? Si hubiéramos querido un puesto político, ya no sé qué seríamos. Pero cuando Dios te unge, te buscan lo que nunca te buscaron. El Señor nos dijo: no recibas nada de los políticos. Nada. Cuando hicimos el congreso con el pastor Ricardo, 2 meses antes del congreso nos vinieron a ofrecer $80,000 para subir a un gran personaje de la política, 5 minutos antes de que suba el pastor Ricardo. Nunca en la vida nos ofrecieron nada. 2 meses antes de que venga el pastor Ricardo, vinieron del gobierno nacional y nos ofrecieron $80,000. Me dijeron: pastor, ¿tenés los papeles de la iglesia al día? Sí. ¿Tienen cuenta bancaria en nombre de la iglesia? Sí. Bueno, si dejan subir a este personaje 5 minutos antes que el pastor Rodríguez, mañana tienen $80,000 en la cuenta. Yo no podía creer lo que me estaban ofreciendo, me estaban extorsionando. Yo le dije: pero ustedes me están diciendo de verdad. Y me dijeron: pastor, si usted quiere podemos conseguir más.
Me paré de esa mesa y le dije que el dinero perezca con los que lo enviaron. El reino lo sustenta el rey. Es Dios, es Dios, es Dios, es Amén, Dios el que amén, sostiene a la amén, iglesia. amén, amén, ¡Aleluya! amén, amén, ¡Oh! ¡Amén! ¿Sabe qué pasó? El Señor proveyó hasta la última moneda. Todo se suplió con sobreabundancia. Y el Señor nos entregó autoridad sobre el gobierno. Cuando una iglesia acepta favores, dinero, el que da está en autoridad sobre el que recibe. Y después queremos que la iglesia afecte al gobierno. Y la iglesia es subsidiada del gobierno, es imposible. Pero cuando la iglesia dice no, nuestro proveedor es Jehová Dios de los ejércitos, esa iglesia va a tener autoridad sobre la ciudad. amén, ¡Aleluya! amén, 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 amén. Amén. David derrotó a todos sus enemigos, los puso por debajo de sus pies y los subyugó, los obligó a pagar impuestos. Cuando Dios te unge, las riquezas de los impíos son trasladadas al reino. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Dios pone a gente impía a trabajar para prosperarte. Él pone a gente a construir casas hermosas que van a ser tuyas. Él pone a gente muy rica a comprarse los mejores autos que van a ser tuyos. Cuando Dios te unge, la riqueza de los impíos comienzan a ser trasladadas al reino. La abundancia busca la unción. Yo te digo algo, prepárate porque este año vas a ver la bendición que te persigue. Caminarás y la bendición irá detrás tuyo. Irás para un lado, la bendición te acompañará. Irá delante tuyo. Eso es lo que dice la palabra en Deuteronomio. Las bendiciones te alcanzarán por causa de Él. Por causa de Él. ¿Lo cree? ¿Qué se necesita? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Necesitas atraparlo. Necesitas llevarlo a la casa. Necesitas hacer de Él lo primero en tu vida. Necesitas honrarlo con tus palabras, con tus hechos, con tu tiempo. Necesitas anhelarlo, salvando la distancia de los tiempos. Lo mismo le pasó a la iglesia primitiva. Hechos 2, dice la palabra que estaba la iglesia esperando. ¿A quién esperaban? ¿A quién esperaban? Al Espíritu Santo. Jesús se había ido y le había dicho: enviaré otro consolador, Él estará con ustedes y en ustedes, Él les enseñará todas las cosas, Él los guiará en lo que deban hacer. Y la iglesia primitiva estaba esperando, como esta noche la iglesia aquí está reunida esperando una unción. Yo creo algo, pastores, hermanos, esta noche va a haber una irrupción de poder sobre tu vida. Hechos capítulo 2 dice que la iglesia estaba expectante, dice que la iglesia estaba anhelando que algo ocurriera, que algo descendiera. Y de repente, yo te digo algo, prepárate, porque de repente algo va a descender sobre este lugar. Algo poderoso comenzará a descender sobre este lugar. Prepárate porque hay un de repente preparado para esta noche. Hay un de repente donde Él caerá, fluirá sobre nuestras vidas, sobre este lugar, y cosas poderosas comenzarán a pasar en tu vida. Él está aquí para bendecirte, Él está aquí para ungirte. Solamente tiene que haber hambre, tiene que haber sed. Tiene que haber gente que diga: Espíritu Santo, yo te necesito, yo te anhelo. Espíritu Santo, yo te deseo. Tiene que haber gente aquí que diga: Espíritu Santo, estoy desesperado por ti. ¿Habrá alguien esta noche? ¿Habrá alguien aquí? Oh, Espíritu Santo, yo quiero decirle algo. Con cualquiera de ellos, con cualquiera de ustedes, Dios puede hacer algo poderoso, pero tiene que haber hambre en tu corazón, tiene que haber sed,
Tiene que haber desesperación del Espíritu. Si hay sed en ti, todo puede pasar. Todo puede pasar. Iglesia, necesitas el hambre de estos jóvenes. Cuando el Espíritu Santo llegó sobre ellos, ¿sabe qué pasó? La multiplicación llegó con él. La abundancia llegó con él. Las ciudades fueron transformadas. Fue el Espíritu Santo en la iglesia. Los apóstoles decían el Espíritu Santo y nosotros. La iglesia decía, Él lo ha hecho todo. Las ciudades eran sacudidas por el Espíritu Santo. Cualquiera de ustedes, si Dios lo hizo con mi esposa y conmigo, ¿sabe por qué? Porque cualquiera de ustedes lo puede lograr. Cualquiera de ustedes lo puede lograr. Cualquiera de ustedes puede sacudir su ciudad, transformar su ciudad, hacer que miles en esa ciudad sean transformados por el Señor. Solo lo necesitas a Él. Solo necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Necesitas que Él camine contigo. Necesitas que Él llene tu vida. Necesitas que Él se convierta en lo primero en ti. Yo quiero que le adoremos un instante en esta noche, porque va a haber un de repente sobre ti. Va a haber un de repente sobre ti. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Comenzarás a ser un Obed-Edom. Comenzarás a ser un Obed-Edom. Gracias, Jesús. ¿Tú eres pastor? ¿Eres pastor? En estos 3 meses serás como un Obed-Edom. El Señor va a transformar tus realidades. El Señor vio tu hambre. Tu iglesia, tu ministerio sufrirá una transformación. 3 meses, recuerda esta palabra. 3 meses vivirás cambios. Síguelo a Él, síguelo a Él. Abandona tus formas, síguelo a Él. Él va a transformar tu ministerio. Viniste por una palabra. El Señor te dice, 3 meses será transformado tu ministerio. Señor, lo que tú nos diste, fluya sobre ellos. Más. Jóvenes serán llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Llenos, jóvenes.